En este problema, pues recordamos que se refería al péndulo. Tenemos una masa pendular y esta masa pendular pues estaba oscilando, ¿no? Entonces va a haber un movimiento de esta masa en un extremo y la misma masa puede ocupar el otro extremo, ¿no? Entonces tendríamos más o menos esto. Entonces, hacía un recorrido más o menos de esta manera. Entonces nos están preguntando la aceleración que tendría la masa en los extremos, aquí y acá. ¿Qué aceleración es la que tiene? Nos están preguntando esta aceleración. Muy bien, si tenemos eso, podríamos recordar que la aceleración en el movimiento armónico simple es menos la velocidad angular al cuadrado por la amplitud cuando son en los extremos. Entonces tendríamos aquí que la aceleración es igual a menos la velocidad angular que ya tenemos, es 1,94 radianes sobre segundos. Esto hay que elevar al cuadrado por la amplitud, que es 0,25 metros. Entonces la aceleración nos sale negativa, menos 0,94, y ya quedaría metro sobre segundo cuadrado. El radián se suprime cuando hay la presencia de la unidad de longitud, que es el metro. Y quedaría una aceleración en los extremos. Entonces esta sería la respuesta, lo que nos faltaba del ejercicio anterior. Es la respuesta. De esa manera se culmina el desarrollo del problema 8. Vamos al siguiente problema. Problema 9. Que sostiene lo siguiente. Un péndulo de 500 gramos y 3 metros de largo oscila alcanzando
altura de 25 centímetros sobre la altura de equilibrio. Calcular el desplazamiento angular que más está en el desplazamiento angular, la fuerza tangencial la aceleración tangencial primero. Aceleración tangencial. La aceleración tangencial, su velocidad y la tensión de la cuerda cuando el péndulo está literal A en el punto de su amplitud máxima, literal B en el punto más bajo de su trayectoria, literal C a una altura de 10 centímetros sobre la altura de equilibrio. A ver, revisamos. Un péndulo de 500 gramos, 3 metros de largo, oscila alcanzando una altura de 25 centímetros sobre la altura de equilibrio. Calcular el desplazamiento angular. Eso sería la primera cosa. La fuerza tangencial a su trayectoria. Aquí falta a su trayectoria. Ya. La aceleración tangencial, su velocidad y la tensión de la cuerda cuando el péndulo está en el punto de su amplitud máxima, en el punto más bajo. A ver, aquí sería en el punto más bajo de su trayectoria y literal C a una altura de 10 centímetros sobre la altura de equilibrio. Un texto abundante, pero está completo. A ver, este sería el problema 9. ¿Correcto? Vamos a los datos. Datos. ¿Qué datos tenemos? La masa. Colocamos en negro. Masa. 500 gramos. 500 gramos. En kilogramos, pues sería 0,5 kilogramos.
Bien. La longitud o el largo del péndulo, L, 3 metros. La altura, H, 25 centímetros. Que en metros sería 0,25 metros. Bien. Creo que no hay ningún otro más dato. Los demás son preguntas. Veamos la figura. Se trata de un péndulo. Entonces dibujamos un péndulo. Dibujamos el péndulo. Muy bien. Ahí tenemos el péndulo. Podemos trazar a un lado una posición de la masa en su movimiento. Podría ser por ahí. Entonces, tendríamos una longitud L. Ponemos bien esa L. Por acá podríamos indicar una altura más o menos así, ¿no? Esta altura la podemos indicar así. Es la altura H. Este vendría a ser el ángulo. Esta es la amplitud, ¿no? Acá tendríamos un valor Y que estaría indicado aquí. Bueno, esa sería nuestra figura. Vamos a los cálculos. Colocamos por acá cálculos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es para el literal A, ¿no? A ver. Vamos a escribir eso. Caso para el caso del punto
del punto en su amplitud máxima. O sea, todo lo que voy a hacer es en la amplitud máxima, lo que estamos indicando como A. Entonces, lo primero que voy a hacer es determinar lo que dice el desplazamiento angular. Para ello, yo me doy cuenta de lo siguiente, que Y, el valor Y, es igual a la longitud del péndulo menos H, donde Y entonces va a ser igual a 3 metros menos 0,25 metros. Nos da Y igual a 2,75 metros. ¿Para qué me sirve ese valor? Para aplicar la función coseno del ángulo, que sería el valor Y sobre la hipotenusa, que sería L. Es decir, que Y es 2,75 metros sobre L, que es 3 metros. Entonces aquí se va a eliminar el metro y me va a quedar que coseno del ángulo es igual a 0,916666, o sea que el 6 es periódico. Luego el ángulo es igual al inverso del coseno de ese valor, 0,916. Y tendríamos que el ángulo es igual a 23,556 aproximadamente grados, dejando la respuesta en grados, ¿no? Esta sería lo que llamamos desplazamiento angular. Es el desplazamiento angular. Contestado a la pregunta desplazamiento angular. Para hallar la fuerza tangencial, entonces tendríamos que dibujar nuevamente nuestro péndulo. Entonces tendríamos esta parte.
Más o menos así, ¿no? Es mejor siempre con la figura porque se entiende de la mejor manera lo que estamos haciendo. Entonces, este es nuestro problema, ¿no? Entonces va desde la posición 1 a la posición 2. Lo que hicimos fue calcular este ángulo. Esta es la longitud. Es lo mismo que la longitud acá. Pero nos están pidiendo la fuerza tangencial. Esta fuerza estaría aquí. Más o menos así. Esa fuerza es la que me están pidiendo. En la posición 1, o sea, en la de máxima amplitud. Fuerza tangencial. Bien. Entonces, para eso, pues, utilizamos la fórmula fuerza tangencial igual a la masa por la gravedad y por el seno del ángulo, porque es una componente del peso. Entonces tendríamos que fuerza tangencial igual a la masa, de acuerdo a los datos, es 0,5 kilogramos por el valor de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por el seno del ángulo que acabamos de determinar, que es 23,556 grados. Entonces la fuerza tangencial, haga uso de la calculadora, sería 1,958 y ya saldría newton, porque tengo kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Esto sería la respuesta a la pregunta de la fuerza tangencial. Entonces esta es la fuerza tangencial. Muy bien. Siguiendo con los cálculos, la otra pregunta es la aceleración tangencial. Entonces ahí se aplica la ley de Newton, nada más, la segunda ley de Newton, y diríamos que la aceleración tangencial es igual a la fuerza tangencial sobre la masa. Esa es la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces, la aceleración tangencial es igual a 1,958 Newton sobre la masa, que es 0,5 kilogramos. Entonces la aceleración tangencial
al hacer la operación, me va a salir 3,916 metros sobre segundos cuadrados. Bien, esto corresponde a la aceleración tangencial. Es la aceleración tangencial. Después de eso viene la pregunta de velocidad. En el extremo 1, el extremo 1, la figura, la velocidad es nula. Claro, ahí no se mueve la masa, pues está quieta, ¿no? Entonces ahí podemos decir que la velocidad en 1 es igual a 0. Entonces esta es la velocidad. Es la velocidad. Contestado la parte de la velocidad. Ahora vamos con la tensión de la cuerda. Para ello, pues hacemos lo siguiente. Volvemos a graficar nuestro péndulo. En la posición 1, ¿no? Entonces recuerden que el péndulo en esta posición pues tiende a moverse en forma de círculo, ¿correcto? Y entonces aquí tendríamos una tensión de cuerda, que es el motivo de la pregunta. La tensión de la cuerda, pero esta masa tiene un peso. Tiene un peso. Entonces, el ángulo hace que se convierta en una descomposición del peso. Tendríamos entonces allí dos vectores, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos una fuerza hacia la posición de equilibrio y otra fuerza que saldría más o menos así, siguiendo la misma dirección de la tensión de la cuerda. Más o menos así. Entonces, en todo caso, se forma ahí un paralelogramo donde el ángulo es este. Este es lo que habíamos llamado fuerza tangencial. Y esta es
una fuerza, llamémosle Y. Esta es la tensión y este es el peso. Y tenemos una masa aquí. Bueno, esto corresponde a la posición 1. A la posición 1. Por acá pues tendríamos la posición 2 y así. Voy a completar por acá. Digamos, algo así, ¿no? Ya, esta sería la posición 2, que en este rato no nos trabaja, pero más adelante sí. Acá tengo el ángulo correcto. Esta sería la longitud del péndulo y los demás datos que ya usted conoce. Muy bien, esto me permite hacer el siguiente análisis. Bien, la suma de las fuerzas, dirigidas al centro es igual a la tensión de la cuerda menos el valor de Fy. Como hablo de fuerzas en dirección al centro, entonces estoy hablando de fuerzas centrípetas. Entonces aquí sería la masa por la velocidad 1 al cuadrado sobre el radio del círculo, ¿no? Es igual a la tensión menos Fy, pero Fy es la componente del peso que resulta de masa por gravedad por el coseno del ángulo. Aquí damos cuenta de algo, ¿no? Esta velocidad es 0. Y este valor R equivale a la longitud. Eso equivale a la longitud porque se entiende que el radio del círculo equivale a la longitud de la cuerda, ¿no? Del péndulo. Entonces aquí quedaría masa por 0 dividido para L. Igual a T menos masa por gravedad y por el coseno del ángulo. En esta primera parte, pues me va a quedar 0, ¿no? Porque multiplicado por 0 ya me da 0. Y me queda solo T menos masa por gravedad y por el coseno del ángulo. Si despejamos T, que es lo que busco, quedaría solo masa por gravedad y por el coseno del ángulo. Reemplazamos
la masa, que es, ¿cuánto? 0,5, ¿no? 0,5 kilogramos por el coseno, por la gravedad falta, por la gravedad que es 9,8, metros sobre segundos cuadrados, y por el coseno del ángulo, que es 23,556 grados. Entonces la tensión, al hacer la operación, tendríamos lo siguiente: 0,5 por 9,8 por el coseno de 23,556. Me da 4,49 newton. Y ahí tendríamos la otra respuesta que nos hace falta. Muy bien. Entonces esta es la tensión de la cuerda. Es la tensión de la cuerda. Bien. Recuerde el problema. En el problema nos piden calcular todo esto: el desplazamiento angular, la fuerza tangencial a su trayectoria, van 2, la aceleración tangencial 3, la velocidad 4 y la tensión de la cuerda 5 cosas. ¿En qué posiciones? En el punto de amplitud máxima, o sea, la posición 1, en el punto más bajo de su trayectoria, que sería la posición 2, y el literal C, pues una altura intermedia, 10 centímetros sobre la altura de equilibrio. Lo que recién hemos hecho es el literal A. Las 5 preguntas que están aquí, solo en el literal A. Entonces, revisemos si están 5. Aquí está el desplazamiento angular, 1, fuerza tangencial, 2, aceleración tangencial, 3, velocidad, 4, y la tensión, 5. Hasta ahí hemos cumplido con el literal A. Literal B y C, pues lo resolvemos en la siguiente clase. Vamos a dejar hasta ahí la clase de hoy.